¿Qué es Kuber? Cada vez tenemos más tecnología, cada vez existen más cantidad de datos a nuestro alrededor, pero a la vez tenemos menos tiempo para analizar esos datos. No va solo de ahorrar tiempo personal para analizar todos estos datos, sino también que las propias empresas puedan sacar el rendimiento apropiado a toda esa inversión en tecnología que se hace, ¿no? ¿Cuánto tiempo estabais analizando datos de las herramientas tecnológicas? Pues nosotros de media, calculamos de media unos 90 minutos. Las tareas de bajo valor han pasado por delante de las tareas de alto valor que tenemos nosotros como profesionales de la actividad física y el deporte. ¿En cuánto tiempo podemos buscar un dato, una simetría en un deportista? Pues 2 segundos. 2 segundos. Entonces, ahora mismo nuestro valor principal es mejorar la experiencia de los profesionales en el momento de utilizar la tecnología. Nosotros hacemos que todos estos datos que ahora están separados en diferentes empresas o diferentes softwares puedan estar en uno solo y mejorando la experiencia del usuario. Aquí es donde está la cosa. Nosotros no quitamos el análisis de datos. Nosotros lo que hacemos es... Tú puedes tener una carga en un entreno, tú puedes tener otra, pero esta respuesta se tiene que hacer relativa al propio Al menos jugador. yo encuentro muy complicado de que sea una herramienta tecnológica la que nos diga hay que hacer eso. Que el problema más grande que había, el más grande de todos, es... Compañeros y compañeras de Bueno Project. Bienvenidos al episodio 29 de nuestro canal, que es el último de este mes de la tecnología, que empezó siendo un mes, pero ha acabado siendo 2 meses porque hemos aprovechado las formaciones que se han impartido aquí en INEF para hablar exclusivamente sobre tecnología, y hoy lo terminamos de la mejor manera. Exacto, porque hasta ahora hemos estado hablando de herramientas tecnológicas que nos permiten obtener datos y más datos de los deportistas. Y esto es importante porque para tener una visión completa del estado del deportista necesitamos invertir más tiempo en el análisis y la interpretación de datos. Exacto, y en el mundo del alto rendimiento, donde tenemos que tomar decisiones súper rápidas, ¿no? Porque hay esa necesidad de urgencia, pues todo ese proceso de análisis de datos, si podemos prescindir de ello y que haya alguna herramienta que nos pueda facilitar ese proceso, pues sería una locura, ¿no? Y hoy justamente vamos a hablar de esto, que además ya hay muchos profesionales que nos han comentado en varios podcasts que hemos hecho este mes, que esto es uno de los principales problemas del avance de la tecnología. Ese día, no sé si te acuerdas, con Roger Font y Isaac Serrano, sí, que hablábamos de GPS y uno de los problemas que tenían era eso, la recopilación de datos, de luego pasarle al entrenador. Y hoy vamos a resolver un montón de dudas que tenemos. Sí, hoy espero que ellos también puedan resolver dudas, sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial que se está dando a cabo ahora en el deporte. Y hoy tenemos con nosotros a 2 chicos con una idea fascinante. Tenemos con nosotros a los fundadores de Kuber, Quim y Guillem. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de estar aquí y de compartir este espacio con vosotros desde INEF Lleida. Y bueno, aunque el viaje ha sido un poco largo, pero hemos llegado. Pues muy bien, la verdad, encantadísimos de estar aquí. Vamos a intentar hablar de todo lo que habéis acabado de decir y de exponer un poco al mundo lo que es nuestro proyecto, nuestra pequeña visión y nuestro pequeño granito de arena que queremos aportar a este pequeño gran mundo. Para poner un poco en contexto a todos esos preparadores físicos, fisios, entrenadores, staff, ¿qué es Kuber? Pues mirad, Kuber en sí lo que pretende es solucionar ese gran problema que acabáis de comentar, ¿no? Y es que cada vez tenemos más tecnología, cada vez existen más cantidad de datos a nuestro alrededor, pero a la vez tenemos menos tiempo para analizar esos datos. Entonces, lo que nosotros pretendemos es al final juntar todos esos tipos de datos para darle más valor al profesional en el momento de tomar decisiones, porque lo más importante, creemos, es no tener más cantidad de datos, sino saberlos interpretar mejor. Entonces, no importa si eres preparador físico, fisioterapeuta, readaptador, incluso médico, nutricionista o psicólogo, que al final estás rodeado de datos que rodean al deportista a su vez y de múltiples plataformas, de múltiples hardwares y de múltiples softwares. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer que esa tecnología, que cada vez es mejor, cada vez hay más y cada vez es increíble, la hagamos un poquito más fácil. Entonces es tecnología para hacer más fácil la tecnología. Al final Kuber es un proyecto tecnológico, no solo un software de análisis de datos, sino que es nuestro foco principal, sino toda una estructura de un proyecto tecnológico donde tiene sus propias ramas en cuanto a inteligencia artificial o en cuanto incluso a formación o en el software de análisis de datos, ¿no? O sea, intentamos resolver este problema que hay hoy en día
de todos los datos, ¿no? Que cada vez, como comentabas, hay más datos y más sensores, más empresas que crean hardware low cost y que puede estar en nuestro día a día, pero no hay esta facilidad para tomar decisiones en base a estos datos. Esto es increíble, y una de las preguntas antes de empezar a hablar sobre todo el tema, sois dos chavales muy jóvenes. ¿Cómo se os ocurrió esta idea hostia, visteis que había un déficit en la sociedad, en el mundo del rendimiento, en el mundo del deporte, y aprovechaseis ese boom de la inteligencia artificial para llevar a cabo este proyecto, o cómo fue? Pues justamente estando en el barro, por así decirlo. Es decir, la idea empezó haciendo nuestras propias programaciones de entrenamiento, prescripciones de entrenamiento a nuestros deportistas, que vimos que era un gran follón hacer todo lo que es desde el punto de vista de preparar cada ejercicio, dosificación, enviarlo, hacer cambios, alternativas y demás, que ahora sí existen otras aplicaciones que son muy buenas, pero hace como 7 años, desde que empezamos a tener esa idea de hacer un software, no era así. Entonces, la complejidad de desarrollo era muy alta, la complejidad del propio sistema en sí era muy alta, entonces fueron pasando el tiempo y mientras estábamos estudiando la carrera íbamos aprendiendo de más cosas. Esas cosas nos llevaron a el mundo del análisis de datos. Y cuando empezó nuestra carrera profesional en relación a la preparación física de alto rendimiento, vimos que el problema ya no estaba en simplemente hacer las programaciones, sino estaba en que tú tienes en un centro de alto rendimiento, cualquiera, incluso el más top, tienes dispositivos de diferentes marcas. Y entonces tú tienes que juntarlos. Los centros tienen que invertir una capacidad de dinero, sea a través de horas de los profesionales o a través de aplicaciones, para poder hacer que ese conjunto de datos acabe pasando por un Excel, Power BI, haciendo un informe, etc. Entonces nosotros nos hemos dedicado a ello y vimos que esto era un gran problema para poderlo juntar todo, y entonces dijimos, vale, la única solución que hay es que esto sea más fácil, porque lo quiero más fácil para mí, y tenemos que ver e investigar cómo los demás profesionales piensan para hacerlo también a medida para ellos, no solo para uno mismo. Al final no va solo de ahorrar tiempo personal para analizar todos estos datos, sino también que las propias empresas puedan sacar el rendimiento apropiado a toda esa inversión en tecnología que se hace, ¿no? Porque se invierte mucho dinero en comprar dispositivos, en tener una metodología de trabajo, pero no da sus frutos porque tenemos este gap y este problema, y lo vimos de primera mano, ¿no? Trabajando en centros o en clubes, en mi caso también. Entonces tenía 25 jugadores a analizar y poco tiempo para hacerlo. Claro, y en vuestro caso, ¿cuánto tiempo estabais analizando datos de las herramientas tecnológicas? Pues nosotros calculamos de media unos 90 minutos. Si teníamos que ir al sensor en sí, en cuestión, extraer los datos, apuntarlos en un Excel manualmente, y solo los más punteros, nos olvidamos de todo el resto. Es decir, para ponernos en detalle, por ejemplo, si íbamos a hacer una valoración de isoinercial, nos llevamos directamente al concéntrico-excéntrico de la extremidad izquierda, concéntrico-excéntrico de la extremidad derecha, de X test. Y luego saltábamos a los 5 tests que teníamos, los pasábamos a un Excel. Sí que es verdad que en el Excel ya teníamos los algoritmos hechos para que nos generara esa análisis de asimetrías y demás, pero eso, si queríamos pasarlo bonito, porque era un profesional de alto rendimiento, teníamos que pasarlo en un PowerPoint o algo similar, hacerlo un poco bonito, hacer las tablas, hacer los gráficos, hacer la interpretación debajo de cada gráfico de esos para que puedan entender las personas que no son profesionales del ejercicio, exacto, qué es lo que significa, ¿no? Es lo que se le llama interpretación. Puedes hacer una interpretación descriptiva, o también cuando esos 90 minutos que decíamos, cuando aumentaban, es cuando teníamos que coger también el histórico. Entonces, cuando hacíamos un informe con el histórico de ese deportista y teníamos que compararlo entre sí, pues todo eso lleva tiempo. Entonces, cuando tú ya automatizas también y vas aprendiendo a hacerlo más rápido, quizá lo reduces a 45 minutos. Pero hay veces que son 45 minutos o 2 horas. Entonces, de media, unos 90 minutos. Aquí hay el problema de que a nivel de tiempo, pero es que hay muchos otros centros o preparadores físicos autónomos que ya ni lo hacen porque no tienen este tiempo para destinarlo, ¿no? Entonces, o lo haces o lo hacías y te estabas 90 minutos o incluso un poco menos si agilizabas un poco el proceso, o directamente muchos centros ni lo hacían, ¿no? Entonces aquí también hay el segundo problema. Pero claro, yo soy preparador físico, llevo 10 años en equipo, los 90 minutos, bueno, es mi faena.
¿no? Es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo vosotros le decís a esa persona, a ese preparador físico o a ese miembro del staff que estos 90 minutos se pueden transformar en otro tipo de tiempo? Vale, aquí justamente es uno de los beneficios, ¿no? Es la transformación de ese tiempo o de lo que nosotros llamamos pasar de tareas de bajo valor a tareas de alto valor. Es decir, ¿cuáles son las tareas de alto valor de un profesional del ejercicio físico o del deporte? ¿Vale? Sea preparador físico, readaptador o fisioterapia, al final las tareas de alto valor son valorar a un deportista suficientemente bien para poder extraer datos objetivos y subjetivos de ese contexto. Es decir, que haya una metodología de valoración óptimo dentro de un centro si hay diferentes preparadores físicos y que haya consistencia. Y además, luego, ¿para qué? Para eso poder extraerlo, analizarlo, interpretarlo y poder tomar las mejores decisiones. Luego, si acaso, ya hablaremos de cuáles son las mejores decisiones. Pero esos son como los 2 puntos de alto valor. Lo que está entre medio no es que tenga bajo valor, porque sí que podemos llegar a extraer cosas muy punteras, pero al final son tareas repetitivas que nos generan un tiempo, y aquí vamos a entrar en la realidad. Al final, estés en un club o no, el tiempo es dinero, el tiempo se paga. Entonces hay un coste de empresa, hay un coste operativo que tú no lo puedes invertir siempre en tareas que tú puedas llegar a automatizar. Tienes que invertir en las tareas que realmente aporten valor al core del producto. En este caso, en rendimiento es ganar y en el mundo de la empresa es ganar dinero. Entonces, tú tienes que invertir todo ese tiempo en poder ir al core de lo que estás haciendo. Entonces, nosotros aquí lo que pretendemos es reducir esos tiempos para que el profesional pueda invertirlos en lo que realmente le importa. ¿Cómo? Depende de qué contexto y depende a lo que le dediques. Para contestar la pregunta que nos había hecho, por ejemplo, un fisioterapeuta, lo ideal para él es no tener que hacer horas después de las propias sesiones o de un readaptador. ¿Por qué? Porque es que realmente no están pagadas, tú te pagan una hora. Claro. Si tú tienes que analizarlo posterior a esa hora, ya no estás dentro de tu horario. Claro, es lo mismo. Exacto. Y aquí sale el otro problema, y es que si realmente sí que está dentro de tu horario, es tiempo que estás perdiendo para poder hacer sesiones a otros deportistas o a otros clientes, y por lo tanto no se está facturando, ¿no? Claro. Entonces ahí tanto o pierdes el tiempo o pierdes dinero. Claro, me ha gustado mucho lo que has dicho antes, que es automatizar esas tareas de poco valor para poder dedicar más tiempo a las tareas de más valor, como hemos comentado, pues estar más tiempo interviniendo con el deportista. Ahí está. Esto me parece fundamental, y antes, o sea, sí que estaba entendido que la faceta de preparador físico del fisio era constantemente hacer sesiones o intervenir, hacer intervenciones y estar con el deportista o con el paciente, y cada vez más con el avance de la tecnología parece que la faceta de un preparador físico, por ejemplo, es estarse pues toda la tarde después del entreno mirando las métricas del GPS, ¿no? Que al final eso es una locura. Es así. Las tareas de bajo valor han solapado, ¿no? Han pasado por delante de las tareas de alto valor que tenemos nosotros como profesionales de la actividad física y el deporte. Entonces ahí está el problema de no solo el tiempo, sino también de que nuestra profesión va perdiendo valor, porque cualquiera podría hacer todas estos procesos automatizables, que es lo que nos requiere más tiempo ahora. Claro, y también hemos tenido un debate en estos últimos podcasts sobre si la tecnología tiene un papel más facilitador para el profesional o un papel más optimizador de rendimiento y de prevención de lesiones. En este caso, os doy mi opinión, a ver después cómo respondéis. Cover en sí es facilitador porque nos quita mucho tiempo a los profesionales, pero el hecho de que sea facilitador y que nos dé ese espacio para poder hacer otras facetas, lo hace también optimizador, ¿no? Porque podemos dedicar más tiempo también, por ejemplo, a formarnos, ¿no? Y entonces, consecuentemente, a tomar mejores decisiones. Mirad, la respuesta es que son las dos. Es decir, en un primer momento, en una primera instancia, lo que Cover es facilitador. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en un primer momento es automatizar las tareas. Pero esto ahora para nosotros también es una de nuestras tareas de bajo valor. Nuestra tarea de alto valor es automatizar las tareas. ¿Para qué? Para poder dedicarse a optimizar lo que tengas que realmente optimizar. Y ahí es donde entramos nosotros. Es decir, nosotros hemos empezado ahora lanzando Cover Data Studio, que es la parte de estudio de los datos y de que junta múltiples dispositivos en un mismo espacio. Ok, pero es que Cover no es solo eso.
Kuber también es un espacio de trabajo conjunto que se llama Workspace, donde, por primicia en este podcast y dentro de pocas semanas lanzaremos Kuber Performance. Ahí es donde daremos un salto cualitativo justamente a lo que estáis diciendo. No solo será automatizar. Una vez tengamos los datos, una vez tengamos integrados los múltiples dispositivos, tanto de carga interna como de carga externa, como demás dispositivos, realmente tenemos que aportar un valor extra al profesional, haciendo que lo que él vea, su experiencia intuitiva y visual, sea directa con sus conocimientos. ¿Para qué? Para optimizar su toma de decisiones, que ahí es donde aportamos realmente valor. Y luego entraremos en detalle de qué es lo que realmente hay dentro de esa plataforma y qué realmente vamos a aportar valor. Exacto. Ahora comentas los conceptos de carga interna y carga externa, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que hablásemos un poco sobre qué métricas puede Kuber integrar en la aplicación dentro de la carga interna y dentro de la carga externa. Al final, por ejemplo, yo llevo la WUP, veo que tú también la llevas, es una métrica excelente, ¿no? El otro día estaba con nosotros Esther Morencos y hablábamos de esto, de ¿no? la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso es. Pero solamente hablábamos de la variabilidad de frecuencia cardíaca de la WUP. Pero Kuber puede integrar tanto la WUP como otro parámetro de la carga externa como puede ser un GPS. Sí, ahí es donde vamos con este salto cualitativo que nosotros, que Kim ha comentado, y es que en un mes, pues sacaremos la parte de Kuber Performance, que allí es donde el rendimiento saca su excelencia, ¿no? Y allí es donde carga interna y carga externa se van a relacionar desde pues el propio wellness que puedes preguntar a tus jugadores a través de un cuestionario que también tendremos integrado en nuestra aplicación, como el RPE, es decir, la escala subjetiva de esfuerzo que puedes preguntar después de cada entrenamiento para ver cómo ese jugador responde o sea, si se ha adaptado o no a la carga que se le ha aplicado, se le ha aplicado en el entrenamiento. Entonces, desde dispositivos que ahora están en auge como el Oura o el Whoop, que nos permiten sacar variabilidad de frecuencia cardíaca, etcétera, reposo, descanso, recuperación sobre los estímulos previos que ha habido, todo esto se podrá relacionar dentro de Kuber Performance, ¿no? Entrando en la parte de carga externa, pues tendríamos toda la parte de GPS, de campo, desde Stat Sports, como Wimo, como Catapult, para poder cruzar estos datos con la respuesta del jugador. Y no solo esto, también toda la parte de testing que se puede hacer en un laboratorio con plataformas de fuerza, con plataformas de contacto, con encoders rotacionales, lineales, VBT. Entonces, poder tener una plataforma donde la carga interna y carga externa realmente se junten y podamos tener unas decisiones sobre lo que está pasando en el equipo, pero también a nivel individual o incluso a nivel de posiciones de un equipo. Sobre la respuesta de un individuo en concreto, que al final aquí es donde todo empieza, ¿no? Desde la respuesta de un propio deportista hacia el equipo, hacia sus objetivos, hacia llámale X. Entonces también, no solo eso, es que al final nos quedamos con el ahora, pero es que hacia dónde vamos, porque aquí es donde luego ya si quieres también profundizaremos sobre este tema, ¿no? Pero hacia dónde vamos, no solo se acaba con el Oura o con el Whoop, es que al final también las empresas o los clubes de alto rendimiento están invirtiendo en carga interna en relación al lactato, en relación a la hidratación, en relación a diferentes factores que, volvemos a lo mismo, tendrán en diferentes aplicaciones, diferentes hardwares, tendrán muchos datos de carga interna que tendrán que automezclarse, y entre ellos, entre esas empresas, no hay colaboraciones. Nosotros somos esa mano que le tiende al club para juntar esos dispositivos de carga interna. Lo mismo pasa con los de carga externa, y donde nosotros vamos, que es lo que acaba de comentar Guillem, es en cruzar los datos de carga externa y carga interna. Esto es una locura, pero claro, yo le comento a mi preparador físico que tiene 45 años, que aún no sabe utilizar la inteligencia artificial, que hay algo que está saliendo, ¿no? Que te puede mezclar la carga interna con la externa y ahorrarte tiempo. Si antes estábamos hablando de 90 minutos para buscar un dato de un deportista, ¿en cuánto tiempo podemos buscar un dato, una simetría en un deportista? Pues 2 segundos. 2 segundos. Ahora mismo tenemos ya automatizado todo el proceso para que en el momento que se suben los datos a Kuber, que son simplemente
arrastrar un archivo que puedes exportar de un sensor, pues ya se generan todas las métricas, todos los cálculos por nuestro backend, nuestra parte trasera del código, para que el profesional, de forma interactiva, intuitiva y súper fácil a nivel visual, pueda ver estos resultados, ¿no? Porque otro de los problemas que nos hemos encontrado es que actualmente todos los softwares dentro de el análisis de datos deportivos son poco poco intuitivos, ¿no? Entras, por no decir nombres, pero entras en ciertas aplicaciones y tienes que tener un máster para saber utilizar esa aplicación, ¿no? Entonces, o para realmente llegar al dato que te da esa toma de decisión, o aquí también podemos hablar sobre qué decisiones son las más recomendadas o en qué nos tenemos que fijar, ¿no? Pero al menos que puedas reducir el porcentaje de error en base a tus decisiones, que es lo que nosotros queremos llegar a hacer, ¿no? Pues es muy difícil con los softwares actuales, ¿no? Es muy complejo y nosotros nos enfocamos en esto, en que de forma rápida, intuitiva, una vez sepas utilizar la aplicación, que es súper interactiva, puedas ir al dato y sacar tus conclusiones al momento. Mirad, aquí me gustaría añadir algo respecto a esto, y es que al final uno de nuestros valores es justamente la palabra que ha dicho Guillem. Para nosotros es muy importante, que es la intuitividad. Es decir, cómo una persona que no es muy experta a nivel tecnológico, que también se ha quedado un poquito, por así decirlo, atrás en cuanto a alto rendimiento, y que se le viene un mundo encima en cuanto a la inteligencia artificial, cómo encima vas a poderle vender la idea de que todo lo que le es complejo ahora encima lo vas a tener en solo 2 segundos. Entonces la respuesta es la intuitividad de la plataforma, es decir, justamente lo que decíamos, hemos hecho fácil lo complejo. Y no solo eso, sino que nosotros no hemos inventado, por no decir marcas, no hemos inventado la Coca-Cola. Bueno, pues sí que lo he dicho. Nosotros al final lo que no hemos inventado algo en concreto, sino que lo que estamos haciendo es que esa tecnología, que es ya por sí misma ya es difícil de utilizarse, que ya es una pasada a nivel de ciencia, nosotros simplemente le estamos dando un valor diferencial para que esa persona lo pueda llegar a utilizar. Entonces, nuestro valor principal es mejorar la experiencia de los profesionales en el momento de utilizar la tecnología. Al final, lo que comentabas, ¿no? Alguien que no esté acostumbrado a utilizar la inteligencia artificial, que no sabe cómo dar un prompt para que le dé la respuesta adecuada, ¿no? No hay problema, porque en Kuber no tienes que plantear todo esto, sino que nosotros lo planteamos desde nuestros códigos, para que el resultado ya sea visible y ya se te entregue a ti con la mayor claridad posible. No hay que saber tener un máster en inteligencia artificial o haber tocado otras herramientas para poder sacarle un buen uso a la plataforma. ¿Cuántas horas tendríamos que dedicarle para saber utilizar la aplicación? Ahora mismo también, contra antes entras en la aplicación, es como todo. Antes te vas a familiarizar con el sistema, y conforme vayamos añadiendo funcionalidades, pues antes sabrás utilizarlas al momento. Obviamente, cuando crezca muchísimo más, pues sí que tendremos que hacer pequeñas formaciones básicas para saber dónde están las cosas y demás. Una de las cosas que nos ayuda la tecnología también a ayudarnos a que la tecnología sea más fácil es la propia inteligencia artificial. Tendremos un sistema en el que tú le podrás preguntar cualquier cosa, decir, ¿cómo hago este análisis? ¿O dónde está X? Pues no vas a tener que ni contactarnos a nosotros, ni ir al sistema de ayuda, ni al sistema del Help Center. Le vas a preguntar, oye, ¿dónde está esto? Y te lo va a responder, incluso te va a guiar a dónde tienes que ir. Al final, lo que estamos pretendiendo es justamente eso, hacer fácil la tecnología. También seremos un poco hipócritas si facilitamos la tecnología y a la vez nuestra aplicación no es fácil de utilizar. Entonces, ese pez que se muerde la cola también es un problema que también nos tenemos que resolver. Exacto, es lo complejo que nosotros nos encontramos, ¿no? Hacer fácil lo complejo. Que esto, por ejemplo, el otro día hablando con Carlos Basalobre, que creó la aplicación de MyJam, él también lo dijo, que él creó la aplicación para que la pudiera usar un niño de 5 años. Eso es, literal. Y eso es fundamental para que sea más práctica la herramienta de trabajo. Y mira dónde está la aplicación. Sí, claro. Sí. O sea, petándolo. Que eso es. Claro, quiere decir que ha triunfado, y es una aplicación que tenemos en el móvil, y es muy útil y fácil, sobre todo, de utilizar. Al final lo que hizo Carlos fue hacer más accesible
todos los análisis a través de un dispositivo móvil que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos que todos estos datos que ahora están separados en diferentes empresas o diferentes softwares puedan estar en uno solo y mejorando la experiencia del usuario. Y aprovechando la mención a Carlos fue uno de los con los que primero empezamos a hablar hace ya 2-3 años. Para poder sobre todo indagar, ¿no? en una persona que es referente en tecnología deportiva, relacionada en la valoración y demás, justamente lo que nos trasladó era eso, que el problema más grande que había, el más grande de todos, es que la experiencia del usuario en relación a la tecnología es que era muy compleja. Entonces, al final puedes inventar la tecnología que quieras, pero si no tienes tiempo para utilizarla o no sabes utilizarla, ¿de qué sirve? ¿No? Entonces, justamente, a colación de eso, también aportamos valor a todo lo que son las empresas que invierten miles y miles y miles de millones de dólares o euros en hacer productos y hardware súper potentes, pero que al final las personas son las que lo utilizan. Personas, clubs, centros, X. Tienen que saberlas utilizar. Entonces, le aportamos valor también a todas esas empresas, porque al final pueden hacer que un usuario, que al final no deja de ser un usuario de una plataforma, pueda utilizar las aplicaciones o las funciones de forma más intuitiva. Y hablando de Carlos, una cosa que tenéis vosotros en común con Carlos es que los tres habéis estudiado ciencias de deporte y habéis sacado una aplicación. Para poder sacar una aplicación tienes que tener ciertos conocimientos a nivel tecnológicos, ¿no? O a nivel de programación. En su caso, él nos dijo que lo estudió por su propia cuenta, que se informó un montón sobre programación y eso le permitió pues, tener los conocimientos para lanzar la aplicación. En vuestro caso, ¿cómo ha sido? Pues aquí ha habido dos partes, ¿no? Una primera parte donde tuvimos ayuda de un ingeniero informático que nos ayudó a hacer todo el primer lanzamiento y a estructurar un poco el proyecto, y luego con la marcha de esta persona pues nos hemos tenido que espabilar y buscar la vida, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues Carlos estudió seguramente cómo programar a nivel de código para tener una aplicación. Nosotros lo que hemos hecho es estudiar cómo utilizar la inteligencia artificial para que nos permita hacer toda esta programación y seguir avanzando en este producto. No solo eso, sino siguiendo hablando de Carlos, que al final no deja de ser un referente, él tiene mucho mérito porque él pudo desarrollar esta aplicación sin una inteligencia artificial detrás que le ayudara a decir qué hago con este código, claro, hacia dónde tengo que ir y cómo tengo que hacer. O sea, se ha tirado horas y horas resolviendo quizá una sola coma que le daba error, ¿no? Nosotros aquí sí que es verdad que si queréis después hablamos un poco más sobre el tema de inteligencia artificial y cómo lo utilizamos tanto en nuestro sistema como para nosotros mismos, pero también aquí hay una gran parte, y es que desde que salimos de la carrera, al menos desde mi ámbito, yo le he estado dedicando muchísimas horas y formación a nivel de producto digital. Es decir, no solo todo acaba pasando por el código o el desarrollo, sino también tienes que estudiar cómo un producto digital es fácil de utilizar para un usuario, qué significa la UX y la UI. La UX al final no deja de ser la User Experience y la Interface, la User Interface, ¿no? Entonces, cómo conjuntan esos ciencias de la tecnología, de la experiencia del usuario y la interfaz de usuario con un producto que a la vez es una empresa y tiene que vender y además se conecta con un mundo de ciencias, en este caso de ejercicio físico. Entonces nos hemos formado también y hemos trabajado sobre ello en relación a lo que es la experiencia de producto digital, y eso nos ha llevado a poder conectar con lo que es el desarrollo de un producto con lo que realmente se utiliza. Y aquí es donde nosotros hemos hecho muy buen match, tanto con nuestros pequeños colaboradores que hemos tenido, como con la IA, porque al final lo que nosotros no tenemos, la IA nos lo da, y lo que la IA no puede llegar, lo tenemos nosotros, que es a nivel de la parte técnica científica del mundo del entrenamiento y la parte de experiencia de usuario y de saber lo que realmente necesita ese usuario, ¿no? Entonces nos hemos nutrido un poco sobre ello. Eso es lo que hemos podido hacer, como se dice, de forma autodidactas,
y de forma, y por así decirlo, para así entrar en un poco un momento un poco más coloquial, somos unos frikis. Entonces, esa es la realidad. No sé vosotros, pero aquí en toda la parte de análisis de datos, pues yo empecé comprándome mi ADR encoder y haciendo mis pruebas para luego poder aplicarlo en un proyecto real, ¿no? Entonces, seguro que vosotros también a nivel de experiencia personal, pues habéis tenido todas estas vivencias y de, bueno, pues me compro esto porque me gusta y a ver qué pasa, y empiezas a tocar cosas, ¿no? Sí, así se empieza. Así claro. se empieza todo, ¿no? Claro. Sí, sí. Y luego con todo el conocimiento que vas adquiriendo a partir de esto, pues hoy en día te puedes ayudar de la inteligencia artificial que te ayuda a desarrollar esas ideas o ese conocimiento que podemos tener nosotros. Eso es, y entonces, ahora me ha hecho recordar, claro, es que estamos hablando de que este proyecto ahora está siendo la luz, gracias a la IA lo hemos acelerado, pero es que llevamos 3-4 años desarrollando este producto y ahora unos 3 años el producto estrella que nos ayudaba a desarrollar más rápido, no desarrollar, sino a diseñar más rápido es Figma. Entonces, todo empezó por Figma, es decir, nosotros tenemos una idea en la cabeza, sabemos lo que queremos, sabemos más o menos cómo hacerlo, pero ¿cómo podemos pasar una idea que tenemos en la cabeza a algo que se pueda mostrar sin que sea algo hecho con el Photoshop o o con un PowerPoint, ¿no? o a mano? Entonces, estudiamos cómo diseñar con Figma de forma profesional para poder mostrar un prototipo virtual que fuera interactivo a las personas para luego poder investigar qué es lo que necesitaban, cuáles eran sus problemas, poder sacar insights y, sobre todo, poder tener empatía con esos usuarios, en este caso preparadores físicos, redactadores físicos de alto rendimiento o los que están en centros para poder extraer cuáles son sus pains, sus dolores y realmente cubrirlos para poder generar ese beneficio que estábamos aportando. Y aquí es donde nació realmente todo. Es el hambre por querer hacerlo todo un poquito mejor y querer, si llevas con la idea de quiero hacer un SaaS porque luego no sé qué, no, es cómo puedo mejorar esto, cómo puedo mejorar X para conseguir Y. Entonces aquí es donde está la historia. Entonces empezamos, pues quiero hacer esto, hostia, pues con esto necesito lo otro. Y para poder llegar aquí, hostia, necesito también lo otro. Y ahora pues me hago una formación online de Power BI. Y ahora me hago una formación de Figma de 3 meses en un bootcamp que me cuesta la mitad de lo que tengo ahorrado. Bueno, pues sí, porque prefiero invertirlo en uno mismo y una vez tengo la plataforma, ahora sí que estamos invirtiendo en un ingeniero, en marketing y demás. Pero primero hemos invertido en nosotros mismos, con nuestros padres, con nuestros ahorros, para poder saber un poquito más y a partir de ahí ya, al final sí que hay al punto de decir, nos lanzamos a la piscina y vamos a ver qué pasa. Qué importante es el saber, el aprender, el conocimiento, para luego, ¿no? Desarrollar cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo en la vida. Y al final es lo que tanto Biel y yo estamos buscando, y Sebas y Roger, que somos el equipo de Why Not, estamos buscando en el proyecto Why Not, ¿no? Poder aprender y sobre todo dar conocimiento a la audiencia, que podemos aprovechar ahora mismo para comentaros que nos sigáis, tanto en Instagram como en YouTube, TikTok, Spotify, que tenemos por aquí abajo los links, ¿vale? También os dejamos el Instagram de ellos, donde estad muy atentos en Instagram, donde vamos a publicar cosas muy top sobre Kuber, ¿vale? De lo que está a punto por venir. Y Biel, qué importancia es la forma de aprender autodidacta, ¿no? No, y además, en este caso, en el podcast, pues ya no solo contenido teórico, sino aprender de los profesionales, de su experiencia, de sus ideas, porque vosotros tenéis una experiencia, otro profesional tendrá otra experiencia, y al final pues poder juntar todas esas experiencias, todo ese conocimiento, pues me parece una locura. Sí, sí. Al final, yo siempre lo he dicho que en la universidad pues te enseñan muchísimas cosas y sales con una base teórica pues importante, pero donde realmente te cueces y te haces profesional de verdad es cuando intentas aplicar todo esto, te encuentras los problemas y te la pegas para poder resolver esa duda, ¿no? O ese problema. Ahí está. Ahora antes, bueno, estábamos comentando que uno de los beneficios que te aporta Kuber es tú le pones los datos de cualquier métrica de carga interna externa que está dentro de la aplicación y te puede generar un informe, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de informe o qué tipo de interpretaciones te da la aplicación? Esto es interesante porque al final un entrenador, que la mayoría de entrenadores que están actualmente son de la vieja usanza, ¿no? De dame el dato que lo quiero ya, lo necesito ya, ¿por qué? Necesitas saber si este está para jugar, si no, cómo está mi jugador, ¿no? Entonces,
Tú le das el informe y qué tipo de informe le puedes dar o qué tipo de interpretación le podéis dar al entrenador o a quien sea. Bien, en cuanto a la parte de informe, esto es otro melón que se abre dentro de las cosas que solucionamos, ¿no? Justo lo habéis dicho, es cómo le traslado esa información, todos esos datos objetivos y subjetivos que he generado alrededor suyo y se lo tengo que trasladar al deportista, o no solo al deportista, también quizá a su representante, quizá también al posible staff que le rodea, porque a lo mejor eso lo tienes que trasladar al traumatólogo. O cómo se lo puede trasladar también a sus padres, si es un deportista de élite que tiene 16 años, ¿no? Entonces, ¿cómo le trasladamos toda esa información con lo que comentábamos antes? De forma intuitiva, fácil, sencilla. Bien, pues en un primer momento, por puro bloqueo tecnológico, ahora mismo lo que estamos haciendo es, para hacerlo más fácil y rápido, es la misma página de análisis se exporta en PDF. Pero eso es solo el primer peldaño de la escalera. ¿Dónde estamos yendo? En la personalización. Es decir, tú como profesional podrás decir, mira, pues como en Kuber tengo los datos del salto vertical simple, tengo los datos del salto vertical múltiple, el perfil de carga-velocidad, tengo también los datos de carga interna de la variabilidad frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Tú a partir de aquí puedes escoger qué es lo que vas a ver dentro del informe. Entonces, ¿cuál es la forma de exportar este informe? Pues de dos formas, por así decirlo, como las más potentes, que es o en PDF y a partir de ahí lo compartes de la forma que tú quieres, por mail, por WhatsApp, por donde sea. O imprimes. O imprimirlo y te lo das al momento, pero hay que ser sostenibles también. Y luego la segunda forma, que es la forma en la que enlazamos la retención de un deportista. Nosotros al final somos una aplicación B2B ahora mismo, es decir, business to business, pero también vamos a llegar a ser una aplicación business to consumer, que es la parte de tener ese usuario que es deportista también integrado. ¿Cómo? Va a tener su propia aplicación el deportista, donde el profesional le podrá cargar el informe en su aplicación y podrá visualizar todo lo que ha hecho de forma o general expuesta por Kuber o personalizada expuesta por el profesional. Ahí está. Y esto hace automatizar todavía más procesos, ¿no? Porque tú sacas el informe, pues a todo ese tiempo que gastas en enviárselo a quien sea, pues ya pueden verlo directamente, ¿no? O sea, ahí está el valor, donde ahora tenemos la parte base pues ya bien sólida, pero ahora queremos hacer este pequeño salto grande salto cualitativo, que es ir ya directamente hacia la personalización de todos estos análisis y de todo, porque lo que comentábamos antes, ¿no? Tú has tenido tu experiencia, Kim ha tenido su experiencia, yo he tenido la mía, y eso también lleva a que los análisis entre los que quieres hacer tú con los que quiero hacer yo puedan ser diferentes, ¿no? Entonces allí es donde hay que ir, donde es el futuro de la tecnología y del sector donde nos estamos enfocando, que es que cada uno pueda personalizar estos análisis y todos los PDFs o los documentos que quieran entregar, ya sea al deportista o al staff o al director deportivo, ¿no? Entonces, donde hay que ir es ahí, a poder personalizar realmente los datos que se quieren ver. Una vez tienes ya esta plantilla o esta customización hecha, pues ya puedes ir sacando informes de forma automática al segundo. En el proceso de automatización de datos, ¿qué nivel de fiabilidad tiene la aplicación en comparación a hacerlo tú a mano? Es decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mucha gente a nivel de inteligencia artificial piensa en ChatGPT. Es que no te puedes fiar al 100%, ¿no? ¿Te puedes fiar al 100% de la aplicación? Es totalmente fiable, sí que estamos trabajando también con colaboraciones con universidades para poder dar este salto cualitativo de que realmente salga un paper científico validando Kuber. No lo tenemos actualmente, pero a través del código cerrado y obviamente con conexión a Python y RStudio para poder hacer los cálculos, que son el código que más se utiliza a nivel deportivo para realizar todas estas métricas, pues son códigos seguros a través de funciones ya implementadas y muy publicadas, que nos permiten que estos análisis que nosotros sacamos pues realmente sean fiables, ¿no? Aquí también entramos en la parte de que
Ya de base, las métricas que nosotros recibimos, bueno, no métricas, sino porque nosotros consideramos métricas lo que ya se calcula a partir del raw data, ¿vale? El raw data, si nos viene de un sensor que ya no es del todo fiable, porque al final hay sensores que no están, no tienen esta demostración hecha a nivel de fiabilidad, pues nosotros no entramos en esto. Al final el profesional es el que tiene que decidir qué tipo de sensor utiliza y si realmente es fiable, ¿no? Nosotros no podemos modificar los datos que vienen de serie de un sensor, porque nosotros lo que hacemos es calcular métricas a partir de esto, pero sí que los cálculos que se hacen a posteriori son fiables y son los mismos, sea el sensor que sea. Es decir, al final, en resumen, hablando como menos técnico, es todos los datos que se nos importan a Kuber son los que genera el dispositivo, el hardware y el software. Con lo cual, lo que se importa es 100% lo mismo. A partir de ahí, nosotros podemos tener una capa de más procesamiento o menos. La capa de menos procesamiento es tal cual. Lo que ves en la aplicación de la empresa que sea, que esa sí que está validada científicamente con sus 1000 papers, pues será exactamente lo mismo. Estamos en proceso de esa validación científica con diferentes universidades. ¿Por qué? Porque al final siempre es el punto de decir, vale, ¿hasta cuándo vamos a empezar a hacer esa validación? Porque cada vez estamos generando más funciones y no vamos a hacerlo con validarlo ahora para luego dentro de una semana volverlo a validar, ¿no? Entonces, llega a un punto de equilibrio que probablemente sea este septiembre, que ahí es donde tendremos ya prácticamente nuestro objetivo de integraciones completas y donde podemos validar realmente lo que es. ¿Qué pasa? Que la hipótesis muy probablemente se cumpla, que es que el 100% de los datos que se nos aportan son los que acaban apareciendo en Kuber. A partir de ahí, nosotros ahí, lo que comentaba Guillem, es que podemos llegar a un estadio de procesamiento un poquito más profundo. Y entonces aquí es donde nosotros aportamos, en base a la ciencia, ciertos cálculos y métricas que aportamos como valor extra, que es donde entrábamos antes en la optimización. Entonces esto lo hacemos como un añadido de lo que nos aportan los sensores. Es decir, los sensores o las empresas nos aportan los datos, nosotros los metemos ahí y puedes calcular y ver métricas, etcétera. Pero nosotros aportamos ese valor extra y ahí es donde también puede haber una validación científica mucho más profunda, que es algo que la propia naturaleza del proyecto nos lo va a dar. Vale. Y antes que estábamos comentando el tema de cargos con MyJam, una de las funciones de las que hablamos era de que actúa como un puente, ¿no? Porque antes o no tenías nada o sea, no tenías ninguna herramienta tecnológica o ya pasabas directamente a una herramienta pues más cara, ¿no? Y al final la mayoría de profesionales no se podían permitir herramientas tan caras, ¿no? Y al final MyJam lo que te permite pues es tener una herramienta económica, pero que también te permite pues trabajar correctamente, ¿no? En el caso de Kuber también o sea, económicamente es viable para distintas poblaciones. Eso es. Al final aquí es el otro punto, o digamos como el último punto en el que tenemos que ser buenos, porque al final ¿de qué sirve todo lo que estamos hablando ahora? Ser fácil, ser rápido y tal, si luego la mayoría de personas no se lo pueden permitir. Obviamente hay diferentes niveles, porque si nosotros queremos atacar al alto rendimiento del punto más potente a nivel mundial, pues obviamente no será algo económico, pero claro, hay diferentes niveles. ¿Dónde que hemos querido atacar? Justamente hacer accesible a cualquier persona, cualquier profesional, para que pueda utilizar el sistema. Tenemos que ya dar por obvio que no con las funcionalidades más avanzadas. ¿Dónde hemos querido atacar? Pues obviamente a que si nuestra competencia, por así decirlo, tiene unos costes súper enormes que solo se pueden costear algunos equipos profesionales, no todos incluso, nuestro precio más alto es su precio más bajo, por así decirlo. Entonces ahí es donde estamos entrando nosotros y donde entra la IA y la tecnología en hacer que podamos desarrollar de forma más rápida, con menos equipo, siendo más óptimos, y también podemos ajustar mucho más los costes. Eso no significa que estemos también desarrollando funciones mucho más avanzadas que en función del uso también tendrá un coste mucho más alto, pero de inicio puede entrar todo el mundo, absolutamente todo el mundo, partiendo más o menos por un aproximado de alrededor de 2 euros por deportista al mes. Pues si tienes 7 deportistas te cuesta 14 euros. Esto se lo puede permitir cualquier persona, sí, como por ejemplo te puede permitir un MyJam
que es muy, muy económico. Al final hemos visto el mismo problema que vio Carlos, ¿no? Había o no valoras nada o valoras en papel y boli un sprint, o te compras una plataforma de fuerzas que te vale lo que vale, ¿no? Pues nosotros en la parte de análisis de datos lo mismo, o lo haces tú mismo con Excel y te pasas 20.000 horas haciendo un Excel currado para poder tener todos los datos centralizados, o pasas a las grandes empresas a nivel de análisis de datos que por menos de 17.000 euros al año pues no tienes nada y es la opción más barata, ¿no? Entonces, ¿qué club, qué centro, qué autónomo se puede permitir estos precios para poder analizar datos? Claro, y al final, más que coste, yo creo que incluso podríamos hablar de inversión, porque estás quitando tiempo, o sea, sacando tiempo para ti para poder hacer pues, más sesiones o tener a más clientes. Solo en que reduzcas el tiempo de análisis de datos y hagas un solo cliente al mes más, ya estás cubriendo el coste que tiene Kuber, ¿no? Entonces, es realmente algo que desde un inicio teníamos muy claro, y es que si atacábamos a este sector era para que todo el mundo pudiera utilizar la aplicación. Evidentemente dentro, pues como comenta el Kim, si quieres ir a un análisis mucho más profundo, estadístico, más avanzado, pues ahí ya suben los costes, pero que al menos todo lo que es un análisis y tener centralizados los datos y tener conclusiones a partir de tus datos sea posible con importes muy pequeños. Es decir, queremos ir desde el punto más alto, y ahí es donde está también obviamente nuestro enfoque, porque al final cuando tú generas un producto de máxima calidad, luego también puedes reducirlo. Cuando lo haces más reducido es muy complejo aumentarlo, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo un producto de altísimo nivel, es decir, por ejemplo, Kuber Performance, que es lo que vamos a sacar, va a estar al más máximo nivel que haya actualmente en el mundo del deporte, pero a su vez pues tenemos todos esos peldaños por debajo que cualquier otra persona o centro o club pueda también utilizar. Entonces, aquí es donde también tenemos ese punto no de innovación, porque no estamos innovando en eso, sino de utilizar la tecnología para poder cubrir eso. Y aquí entramos en el otro punto que, si queréis, podemos comentar, que es el que aportamos, como comentaba Guillem, esos beneficios extras a nivel más empresa, a nivel más de lo que podemos optimizar el tiempo para hacernos un poquito mejores, y que a su vez los costes, que al final son una inversión, se puedan diluir prácticamente a cero porque se cubren por otro lado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es aportar beneficios a todo nuestro alrededor, a todos nuestros, por así decirlo, nos ponemos técnicos, nuestros stakeholders, todas las personas, entidades, clubes, universidades, empresas o incluso los propios deportistas que nos rodean, aportamos valor absolutamente a todos y no molestamos a nadie. ¿Por qué? Porque no estamos atacando a nada que les pueda generar conflicto, sino simplemente es o no lo usas, o si lo usas te va a beneficiar. No te perjudicamos prácticamente en nada, y el coste de inversión lo puedes cubrir totalmente en justamente ese tiempo que no vas a invertir en esas tareas de bajo valor. Claro. ¿En qué se diferencia Kuber de una posible competencia que pueda haber? Claro, ahí ¿qué diferenciamos y en qué destaca sobre todo Kuber? Allí, primero, lo que hemos comentado anteriormente, que es la facilidad del análisis y la intuitividad de todos los análisis, que creo que no hay ninguna plataforma que pueda cubrir como lo cubrimos nosotros. Y luego, la parte que estas empresas que se van a estos precios que hemos comentado, de 17.000 para arriba, es todo personalizado a un traje a medida a lo que tú quieras, ¿no? Es decir, ellos hacen un desarrollo por detrás de exactamente lo que tú quieres y pagas por eso, por esas horas de desarrollo, ¿no? Nosotros, donde nos diferenciamos, es que tenemos una plataforma que es accesible para todo el mundo, y que también tenemos la parte enterprise, que se dice, que es la customización, que si quieres un cierto análisis muy específico, pues lo desarrollamos, pero aporta, esto es un coste extra, pero nosotros queremos tener una plataforma que se pueda usar en todos los ámbitos sin tener que coger una demo con nosotros para enseñarte cómo funciona la plataforma, sino que tú puedas entrar en nuestra aplicación directamente y poder usarla al momento, ¿no? Entonces aquí nos diferenciamos de estos competidores que se basan solo en, nos sentamos contigo, ¿qué quieres? A partir de aquí lo desarrollamos, los tiempos son mucho más largos y no puedes empezar a analizar desde ya, ¿no? Vale, y luego algo más es
lo que se le llama a nivel de producto la horizontalidad o la verticalidad. Es decir, nosotros ahí tenemos diferentes verticales que son Kuber Data Studio, Kuber Performance y lo que acabe saliendo más adelante, que son lo que tienen todas estas aplicaciones, eso es lo que le llaman el todo en uno, ¿vale? Que nunca llega a ser un todo en uno, pero es el todo en uno, con lo cual, ¿qué pasa? Que te venden como que lo tienen absolutamente todo, entonces te venden un precio mucho más caro y luego lo que nos hemos encontrado hablando con grandes clubes de Alemania, de Arabia, de España y demás, es sí, tengo esa aplicación X, pero es que no me está resolviendo lo que yo necesito. Entonces nosotros hemos empezado y lo donde vamos a atacar es nuestra vertical, es el análisis de datos de preparación física en este caso y de juntar todo lo que son múltiples dispositivos y hacer que esa optimización de la toma de decisiones sea la mejor. A partir de aquí, la horizontalidad de meterle capas de management, meterle capas de gestión de pagos, meterle capas de medical and no sé qué. Todo eso va a venir con el tiempo, pero siempre y cuando pretendemos ser muy buenos en esta vertical. ¿Para qué? Para cubrir lo que estamos diciendo, porque al final sí que entra la parte comercial de intentar vender y de intentar hacer ver que tienes el mejor producto, diciendo que tienes un todo en uno, pero nosotros no queremos ser un todo en uno. Nosotros queremos ser que ese uno sea el número uno y luego a partir de ahí que cubramos con las necesidades que el propio mercado nos demande. Y ya veremos cómo lo hacemos. Y en cuanto al traje a medida que comentaba Guillem, aquí es algo que queremos remarcar para que la audiencia lo entienda. Y es que tú puedes comprar una casa y tú la compras como está hecha, y está genial, y tú aparte la decoras como tú quieras, o te puedes comprar un terreno y te haces tu casa a medida. Y ahí cambia la historia. Entonces ahora nuestra audiencia dirá, no, ya, pero es que ahora con la inteligencia artificial, antes utilizaba el Excel, después utilicé el Power BI, el Tableau, y ahora con la IA me hago yo mi propio dashboard y ¿para qué te necesito a ti de Kuber? O sea, ya no, nuestra competencia también es la IA. No, nosotros vamos a una capa mucho más allá, porque si al final puedes hacer exactamente lo mismo con la IA, pues tampoco vas a necesitar Kuber. Y si no, nosotros donde vamos a ¿qué es? A atacar justamente esa alta calidad colaborando con las empresas. Nosotros tendremos las colaboraciones con las empresas que nos van a pasar los datos de forma automática. Nosotros cogemos Excels, CSVs y diferentes exportaciones de los datos de los sensores que nos generan esa conexión API con nosotros, también los puedes integrar y tenemos múltiples formas de introducir los datos en Kuber de forma mucho más automática de la que podrías hacerte tú con la propia IA. Entonces, en un primer momento, genial, cada uno que sea autodidacta de ir probando, pero esto es lo que tenemos y ya cubrimos ahora. Lo que estamos desarrollando más allá de eso es algo que nuestra competencia, pues le podemos llamar competencia, pero nosotros al final, nuestra competencia para nosotros nos va genial porque es una inspiración para nosotros para saber por dónde ir, pero también para saber por dónde no ir. Claro, y lo escuché justo ayer, que normalmente un lugar donde no hay competencia es que va justito ahí. Exacto. Nosotros estamos muy contentos de nuestra competencia, la verdad, porque nuestra competencia son empresas tan grandes que nos dan hasta vértigo los números que están moviendo. Entonces estos nos validan un mercado. Si entramos en el mundo de lo que son las startups y lo que es la empresa, lo más importante es tener un mercado validado, un mercado que esté en crecimiento, un mercado que ahora está estudiado por el Sport Analytics Global Market Report, que la tendencia en la inversión en tecnología deportiva va a aumentar más de un 300% en los próximos años. O sea, un 300%, ojo, es muchísima inversión. Pasamos de 4 billion a 32 billion o algo así. Entonces, ese 300% no es un múltiplo de 3, no, es que la inversión es muy alta. Entonces, eso significa que aún el problema va a ser más grande. Claro. Y es que cada vez hay más tecnología, cada vez hay más datos y cada vez tendremos menos tiempo. Entonces, si ese mercado también está creciendo mucho, significa que hay demanda. Y si hay demanda, nosotros tenemos que generar esa oferta. Hay una expresión en latín que se llama sine qua non. Kuber es eso, en el sector deportivo, porque es lo que has comentado. La tecnología va a ir creciendo en un 300%. Y al final, si no tienes una herramienta que te permita ahorrar todo ese tiempo, va a ser muy complicado poder gestionarlo todo y poder tener un buen flujo de trabajo. Evidentemente son muchas ventajas, pero el hecho de quitar todo ese proceso de análisis de datos, ¿qué contras conlleva? ¿Qué inconvenientes? Si es que conlleva alguno. Vosotros que habéis estado como preparadores, que habéis tenido experiencia, todo el proceso de análisis de datos,
¿qué beneficios daba? Aquí es donde está la cosa. Nosotros no quitamos el análisis de datos. Nosotros lo que hacemos es facilitar el análisis de datos. Entonces nosotros no eliminamos el análisis. Nosotros lo que estamos haciendo es que ese proceso de análisis, tú como profesional, como tu criterio profesional, puedes elegir si le dedicas 10 segundos o 10 minutos o 10 horas. Nosotros lo que estamos haciendo es que si tú quieres ir más rápido, lo puedas tener más rápido, y cualquier persona que lleve tiempo en el sector, con un simple, que es milisegundo, simplemente que vea un gráfico, que uno de vuestros invitados lo decía, que quiero que gráficamente se vea bien, ¿no? Entonces, con un solo gráfico intuitivo y que te dé justamente lo que tú necesitas ver, ya puedas tomar la decisión. Si no te da lo que tú necesitas ver, solo tienes que jugar con esas métricas y esos datos a nivel de filtros y a nivel de cálculos que nosotros ya te generamos para poder llegar a ese dato. Entonces, eso lleva un tiempo. Pues te lo puede dar en 2 segundos, en 2 minutos o en 20. Claro, aquí es lo que comentábamos, ¿no? Un poco el nivel a lo que tú quieres profundizar en este análisis de datos. Tenemos variables de poder calcular el promedio, el máximo y ver esos datos. Podemos entrar en coeficientes de variación en intentos de saltos repetidos. Podemos ver índices de fatiga en salto múltiple. Podemos ver toda la parte de Z-scores para poder comparar no solo a nivel general absoluto un equipo, porque tú puedes tener una carga en un entreno, tú puedes tener otra, pero esta respuesta se tiene que hacer relativa al propio jugador. No puede ser la misma, no puedo comparar lo mismo en 2 jugadores diferentes, porque es eso donde ahora mismo toda la ciencia se está centrando, en los sistemas complejos y en que cada uno responde diferente, ¿no?, a esas cargas. Entonces todo esto ya lo tenemos implementado. Poder jugar con las cargas relativas a cada jugador, poder comparar y correlacionar métricas a nivel estadístico, pues no solo centrarnos en GPS, es poder ver distancia total del entrenamiento. Sí, muy bien, pero ¿qué nos da esto? No nos da información de cómo ese jugador está respondiendo a eso, podemos ir más allá dentro de la propia aplicación de correlacionar esa distancia total con los números de sprint que ha hecho ese jugador, o poder generar los cuadrantes. No sé si habéis visto a nivel más profundo, a nivel de análisis de datos, pues poder clasificar los jugadores en diferentes cuadrantes y poder ver a nivel individual qué necesita cada jugador, ¿no? Y no solo comparar GPS, sino comparar los GPS con los datos del test que has hecho el día anterior en la sala de fuerza. Cuando dices a nivel individual, ver qué podemos hacer con ese jugador, ¿la aplicación te da el resultado o solamente te muestra, mira, pasa esto, y luego tú decides? Es decir, si te dice directamente la recomendación a realizar, ¿no? Ya estamos implementando en la parte performance, algunos insights recomendativos a nivel con inteligencia artificial de, en base a estos datos, ¿qué se recomienda hacer? Pues bajar la carga de high speed running por ese jugador, o todas estas métricas que realmente nos aportan más valor, ¿no? Porque nosotros pensamos desde la parte individual, es la que explica cómo está el equipo, no al revés. El equipo no se explica desde los datos generales del equipo, sino que a partir de las individualidades podemos ver cómo el equipo está respondiendo a toda esa carga, ¿no? Mirar, al final nosotros aquí estamos en un proceso de puro desarrollo constante, y que parece que hay que tienes que ir súper rápido, porque si no eres el más tonto. Entonces, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es dar unos indicadores para que ese profesional pueda saber por dónde tomar decisiones y prescribir lo que vendrá después. Reducir, básicamente, perdona Kim, reducir el margen de error en base a nuestras decisiones, ¿no? Yo te puedo decir, vale, ¿qué harías con este jugador ahora mismo si te doy estos datos? Depende de los datos, pues te puedes equivocar o mucho o muy poco, ¿no? Pues nosotros queremos que todo este análisis lo que haga no es que te diga tienes que hacer eso, porque al final el profesional es el que realmente luego tiene el valor para eso poder... sino también llega un punto que te lo cargas, ¿no? Exacto. Aquí estamos quitando también nuestro valor de... Ya no hace falta estudiar ciencias de la actividad física del deporte si la IA o los datos nos dan esto, ¿no? No, ahí no queremos llevar, sino el reducir la probabilidad
de error en base a nuestras decisiones que tomamos. Yo tengo el equipo y digo, hostia, mañana tengo que plantear el entrenamiento, ¿qué hago? ¿Espacios más grandes, menos grandes, más densidad de jugadores, menos? Este jugador lo pongo de comodín o no, ¿por qué? ¿Cómo ha reaccionado a la carga del día anterior? Todo esto, pues que mi decisión en base a esto o mi prescripción futura del entrenamiento sea lo más precisa posible. Claro, evidentemente es eso, ¿no? Buscar la opción más precisa posible, pero al final, al menos yo encuentro muy complicado de que sea una herramienta tecnológica la que nos diga hay que hacer esto, porque al final deportes colectivos, todos los deportes, el propio organismo es un sistema complejo, ¿no? Y al final no hay una decisión. Y al final la prevención de lesiones, que lo comentamos el otro día con Esther Morencos, no se trata de... o sea, es más una probabilidad que... no me acuerdo la otra palabra cómo era. ¿No? O sea, no podemos prevenirlo directamente, sino sí que podemos establecer una probabilidad. Es decir, pero prevenir directamente, decir... este jugador se va a lesionar o no se va a lesionar, esto es imposible. Y esto, a la hora de tomar decisiones, nosotros no podemos decir, o una herramienta tecnológica no nos puede decir, si hacemos el campo 10 metros por 10 metros, no se van a lesionar, y si lo hacemos 12 por 12, no se van a lesionar. Y aquí entra nuestro criterio como profesionales. Por eso es importante el criterio del profesional, porque claro, si realmente fuera así, nosotros no tendríamos nada que ver. Exacto. Claro, es que aquí es donde estamos nosotros, es que aún le aportamos más valor al profesional, porque nosotros lo que le damos es el indicador, más que por dónde ir, por dónde no ir. Es decir, nosotros le damos el indicador para reducir esa probabilidad de error y reducir esa probabilidad de que una lesión, por ejemplo, es multifactorial. Si tú reduces factores, pues a partir de ahí ya no, la probabilidad se reduce. Mucho, claro. Pero nosotros no entramos en la ciencia de prevenir lesiones. No. Nosotros entramos en la ciencia de ayudar al profesional a ser más óptimo, a ser más preciso, a equivocarse menos y a que su mente, que es realmente la importante, según su experiencia, según sus conocimientos, según lo que ve en el momento, esa técnica táctica, es la que realmente tiene que aportar, y nosotros simplemente lo que le damos es que esos datos y esa mezcla de 1000 historias que hay alrededor sea más fácil. Y al final no queremos ser esa aplicación, nos queremos desmarcar completamente, lo quiero decir bastante grande y en alto. No somos una aplicación de inteligencia artificial que te va a decir cómo tienes que entrenar. Eso no, que quede bien claro, no. Porque es que es donde está todo el mundo. No, yo he montado una aplicación de IA que te dice cómo mejorar y ponerte más fuerte o cómo hacer... No. Sí, no, completamente no. Nuestra IA nos está ayudando más a crear la aplicación que a lo que le estamos dando al profesional. Nuestra IA a día de hoy somos escépticos, y la propia ciencia es súper escéptica en relación a la inteligencia artificial. Habla con cualquier doctor con gran experiencia y te va a decir, ey, cuidado con la IA. ¿Por qué? Porque te va a permitir tener muchas ideas, te va a permitir decir, hostia, he visto cosas que antes no había visto, ojo, sí, ahí sí. Pero nosotros ahora mismo tenemos análisis descriptivo, o sea, interpretaciones descriptivas con la IA. Lo siguiente punto va a ser interpretaciones comparativas. El siguiente punto es que te ayude a saber más, a generar insights, a generar análisis, a generar ideas y demás historias, pero a las recomendaciones será nuestro último punto en el que vamos a llegar, porque aún hay que avanzar muchísimo, y nosotros ahora mismo nuestro foco no está centrado en avanzar con la IA en cuanto a recomendaciones de prescripción. Entonces queremos dejar muy claro esto, que Kuber no es esto y se desmarca de ahí. Vale, lo que quería decir era los conceptos de probabilidad y predicción, los que nos comentó Esther. Que sí que podemos establecer una probabilidad, pero no podemos predecir si va a pasar o no la lesión o el rendimiento. Se puede predecir X rendimiento, se puede predecir X a partir de Y datos. Pero eso no quiere decir que se cumpla. Eso es, pero entonces... Ojo. Se puede hacer una predicción, pero siempre con sus márgenes de error, ¿no? Eso es. Claro, es importante esto, porque al final la tecnología cada vez va más, cada vez nos ayudamos más de la tecnología, pero nunca la tecnología va a poder sobrepasar, ¿no? O sustituir nuestra función, ¿no? Nos va a ayudar mucho, y es importante que sepamos cómo
como jugar juntos con la inteligencia artificial, Eso con el mundo de la tecnología. Es un acompañamiento más que una Eso es, sustitución. eso No, es. pero es que aquí, en este podcast y en todos, es decir, la IA es un ayudante. Si alguien lo trata de que sea el que lo haga por él, bueno, ok, adelante, adelante, pero tendrás que entrenar súper bien, perderás tiempo, se va a equivocar más y la vas a liar. No, o sea, la IA, al menos a día de hoy, a la de predicción de futuro, pues lo mismo, tampoco podemos predecirlo nosotros. La IA ahora mismo es el mejor acompañante que puedes tener, porque realmente no es solo uno, puedes tener un ejército detrás de robots especializados en cada una de las habilidades que tú quieras tener y que te va a ayudar a ser un poquito mejor, pero ni de broma ni lo sustituyas, porque es un error ahora mismo, ni pretendas que en un futuro sea así, porque al final también te quitas valor a ti mismo, entonces no tiene mucho sentido. Aquí entrando en este tema también, una de las funciones que tenemos en Kuber Performance es que puedes tú gestionar diferentes alertas o hacer una periodización en cuanto a los valores GPS, por ejemplo, los que quieres llegar, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel de bibliografía nos dicen que en juveniles se llega a tantos metros de distancia total, high speed running, aceleraciones y tal. Tú puedes marcar estos valores y luego tú hacer la periodización microciclo a microciclo de a lo que quieres llegar sobre eso. Pero en ningún momento, si te pasas o te quedas corto, te dice se va a lesionar ese jugador, Claro. sino que simplemente te informa de los valores que tú estabas intentando conseguir y a lo que se ha llegado. Pero, por ejemplo, ves a un jugador que tiene que hacer 1000 metros a high speed running y ves que está en su flow en el partido y que ya ha llegado a eso. ¿Lo vas a sacar para que, por si va a pasar los 1000 high speed running que tú le has dicho? No, porque hay tantos factores que influyen que luego ya vas a hacer la prescripción del entrenamiento en base a eso, y que si se ha sobrepasado pues harás el compensatorio complementario que tú consideres, ¿no? Pero es una ayuda a saber si vamos realmente por donde tenemos que ir, pero en ningún caso la sustitución nuestra, ¿no? No, al final no podemos tomar decisiones solamente por lo condicional, que es un aspecto importantísimo, pero hay muchas más. Muchas más cosas, sí. Bueno, ha pasado una hora, un poco más, aunque cuesta creérselo, pero no, la verdad que han salido cosas súper interesantes. Seguro que a la gente le ha quedado claro la idea de Kuber, que es una idea súper importante teniendo en cuenta la tendencia del avance tecnológico en el sector deportivo. Y vamos a por una reflexión final que nos gustaría que hicierais a cámara, mirando a cámara. No sabíamos, cuando empezamos con el podcast, no sabíamos cómo terminar los episodios nosotros, así que dijimos, los van a cerrar los invitados. Y vosotros ahora vais a mirar a esta cámara y os lanzaremos una pregunta abierta para que respondáis, y cuando terminéis, ahí se va a acabar el episodio. Lanzo la pregunta y empieza el que lo tenga claro primero, ¿vale? Básicamente nos gustaría que dierais un consejo a ese profesional que ha tenido una idea que puede ser buena, como vosotros tuvisteis en su momento, pero que no acaba de atreverse a desarrollarla por miedo a que pueda salir mal. Así que todo vuestro. Bien, pues la verdad es que si eres un profesional que está pensando en hacer alguna solución que pueda aportar algo más potente o aportar más a esta ciencia, o a la ciencia de la tecnología, o a la ciencia del ejercicio, o a cualquier ámbito, la respuesta está clara. Es decir, si lo tienes en la mente, tienes que hacerlo. Otra cosa es que quieras tenerlo de forma inmediata y de forma potente. No tienes que pensar ni en el resultado ni en cómo lo vas a hacer. Simplemente piensa en que quieres hacerlo y haz que todo tu alrededor pueda construir eso que quieres hacer. A partir de ahí, cero miedo a liarla, porque al final puedes arrancar, parar, como hemos hecho nosotros, y ahora mismo estamos en ese punto de no pausa. Pero no sabemos ni dónde nos va a llevar, y además vamos a apostar absolutamente todo, excepto la última parte de la salud, pero absolutamente todo para esto. Si no estás dispuesto a perderlo todo o a darlo todo, tampoco ya directamente no te tienes que plantear en qué momento estás de tu vida. Pero si tú quieres realmente, tienes una idea y quieres ir a por ello, lo único que tienes que hacer es construir todo lo que tienes a tu alrededor para apostar por ello. Ese es el único consejo que puedo dar, porque todo lo demás creo que no puedo dar más consejos. Perfecto, vamos contigo, Guillem. ¿La misma? Sí, es la misma pregunta. Bien, todo el mundo que tenga esa idea, esa solución que cree que puede aportar valor a profesionales, al ámbito que sea, pues creo que hay que lanzarse sin miedo, evidentemente sin esperar que
que puedan haber errores, que te puedas dar 30 hostias contra la pared, porque al final de este proceso es del que vas aprendiendo, vas construyendo eso que en ese momento, ya sea cuando eras niño o más grande, pues soñabas en tener algún día, ¿no? Y que al final, en base a todos estos fracasos, vas construyendo ese éxito que te va a llevar a pues que esos sueños que tenías realmente se cumplan.